De esta manera entonces estamos enfocándonos con la ayuda del Señor en todo lo que hemos ido tratando. Esta vendría a ser ya la lección número 7 y vamos a hablar hoy acerca de la vasija de Dios. La vasija de Dios. Quiero invitarles a buscar en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19 al 22. Vamos a tomar estos versículos y vamos a usarlos como base para lo que estaremos hablando. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19 al 22. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve. Mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia una vez más, dando gracias porque nos permites, Dios mío, tener tu palabra, y esperamos que a la luz de tu palabra podamos entender, Señor, lo que hoy nosotros vivimos y también lo que debiéramos estar viviendo. Señor, siempre tu palabra viene para aclarar dudas, para enfocarnos en la dirección correcta, para direccionarnos y también, como enseña, Señor, para corregir nuestra vida. Gracias por lo que hoy recibiremos, por lo que hoy tú nos ministrarás. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda obrar, pueda ministrar y pueda tocar el corazón de tu pueblo y de tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar entonces, como dijimos, acerca de la vasija de Dios. La vasija de Dios. Entendemos perfectamente que estaremos hablando de la iglesia. Pero recordemos, hemos mirado en diferentes temas a esta persona, el hombre celestial, hablando de Jesús directamente. Y vimos también que la iglesia es ese hombre nuevo, como la Escritura lo menciona. Cuando uno viene a Cristo es hecho una nueva criatura. Entonces debemos entender que la iglesia, ese hombre nuevo, debe ser conformado totalmente a la imagen de Cristo. Conformado a la imagen de Cristo. Esto significa entonces que tenemos que llegar a la estatura, de acuerdo a lo que también la Escritura dice, a la estatura de la medida de Cristo. Para este propósito, Dios entonces, ¿qué es lo que hace? Trabaja con nosotros y trabaja en nosotros. ¿Para qué? Para conformarnos a esta imagen, para que podamos ser de la manera o la forma o en lo que Dios quiere que nosotros seamos. Ahora, aquí estamos hablando, por supuesto, acerca de la formación y el forjar de este vaso. Recordemos que Pablo dijo algo bien importante y dice: este tesoro es puesto en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, tenemos que entender que hay una necesidad de la existencia de este vaso para que Dios deposite su poder en él, y en este sentido entonces seamos nosotros formados, forjados en este vaso en el cual Dios depositará su presencia. Para forjar este vaso se tiene que saber primero lo que somos y al mismo tiempo lo que Dios está buscando. Aquí es donde quizás el problema se presenta. ¿Por qué? Porque nos cuesta saber lo que somos y al mismo tiempo nos cuesta entender lo que Dios busca. En los capítulos pasados, recordemos de lo que estuvimos hablando, hemos visto el hombre celestial, hablando de Jesús directamente. Y ahí encontramos nuestro ejemplo, o sea, Jesús es nuestro ejemplo. Y ahora lo que estamos viendo es este vaso.
Y aquí es donde nosotros debemos entonces comenzar a entender el porqué de este vaso. Cuando leemos y leíamos, por supuesto, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19 al 22, ahí habla de esta historia en donde Eliseo, el profeta, entra en escena junto con las personas de esta localidad o de esta ciudad. Y los hombres de esta ciudad le dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno. O sea, el lugar, el terreno donde esta ciudad está es bueno, como mi señor ve. Mas las aguas son malas. Había un problema allí. Y la tierra, al ser las aguas malas, es estéril. Entonces él dijo: tráiganme una vasija nueva y pongan en ella, en esa vasija nueva, sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 1, versículo 2, vemos lo que dice esta escritura. Dice: hasta el día en que fue recibido arriba, hablando de Jesús, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Sigo leyendo, Marcos capítulo 9, versículo 15, dice: y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. ¿Por qué leo estos versículos? Porque cuando leemos estas escrituras juntas, como lo acabamos de hacer, nos damos cuenta que están unidas por algo en común. En realidad, claro, no lo menciona literalmente, pero está hablando aquí de la sal y lo que la sal significa. Lo que Dios preparó en los discípulos para que ellos hicieran la voluntad de Dios. Lo que vemos también en el pasaje de Eliseo, que echó dentro de esa vasija nueva sal y luego la tomó y la vertió en las aguas. Y luego, por supuesto, vemos lo que sucedió con el mismo Señor Jesucristo, y aquí vemos que la gente se asombraba y corría para saludarlo. Ahora, cuando vemos entonces estas citas bíblicas unidas, juntas, y las leemos, vemos y nos damos cuenta que habla de la sal o lo que la sal significa. En todas las escrituras, la sal significa recuperación, preservación y permanencia. 3 puntos importantes: recuperación, preservación y permanencia. En el primer pasaje que leíamos del libro de Segunda de Reyes, tenemos las aguas de Jericó. Y con falta de algún componente, algo pasaba en las aguas que lamentablemente no estaban cumpliendo. O sea, el resultado que traían esas aguas, que no eran buenas, era un parto prematuro del árbol, por decirlo así. O sea, el fruto se caía antes de madurar. Y en ese sentido, nada entonces cumplía su propósito pretendido. Habían campos, habían árboles, había mucha energía gastada, mucho trabajo, buenos motivos, pero no era suficiente porque las aguas eran malas. Entonces vemos esta figura en el libro de Segunda de Reyes y nosotros nos preguntamos a qué se refiere, de qué está hablando. Esta figura, hermano querido, es de la iglesia como un todo. Y quiero que lo entienda. Los hermanos hoy día se preparan, y la iglesia trabaja de esa manera. Se preparan, planifican, llaman a un evangelista para que haga una campaña. Todo parece estar en la dirección correcta, todo bien ordenado, logísticamente todo está organizado, un trabajo enorme para hacer esa campaña. Y piensan que están a punto de tener un gran avivamiento por lo que están haciendo. Y de pronto el fruto cae a la tierra. O sea, toda la energía, todo el esfuerzo, todo el dinero que se gastó para organizar, para producir aquel evento, no produce absolutamente nada. A eso me refiero. Entonces, esta es la figura que tenemos en Jericó. Los árboles hermosamente floreados,
pero justo antes de madurar, el fruto se caía. No había madurez en el fruto. O sea, no había satisfacción, ni mucho menos justificación completa del esfuerzo y el gasto de energía que hacían para poder mantener o trabajar en el campo. No recibían el fruto de su trabajo porque las aguas eran malas. Entonces nos preguntamos nosotros hoy, ¿cuál es el problema? Algo esencial estaba faltando aquí. Y la ausencia de eso esencial hizo que todo fuera totalmente en vano. No había forma de lograr el fruto que se requería. Vemos aquí el Salmo 1, versículo 3, cuando habla en realidad de la diferencia que existe en los árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo. Eso es lo que dice el Salmo 1, versículo 3. Entonces hay una diferencia enorme. Aquí en Jericó lamentablemente no estaban dando su fruto a su tiempo. El fruto se caía, el fruto no llegaba a madurar. Ahora vemos que aunque la sal es la cosa más importante y vital, es más bien con la vasija con la que quiero tratar hoy día, más que con la sal. Si hemos aprendido lo que debemos de haber aprendido de alguna forma en los temas que hemos estado tratando, hemos aprendido a la persona de Jesús, hemos aprendido quién es Él, hemos aprendido cómo vino a ser, hemos aprendido cómo es que Él es y lo que Él es, por supuesto, y cómo es que nosotros debemos ser conformados a la imagen de Él. Eso todo lo hemos visto ya en los temas anteriores. Ahora, también debemos aprender que la iglesia, como un nuevo hombre, de lo que estamos hablando, debe ser aquello que representa total y completamente la plena estatura de Cristo. Y que al mismo tiempo es a través de aquella vasija llamada la iglesia que la gloria de Jesús va a reflejarse a todos los límites de este mundo y del universo. Estamos tratando hoy con esta vasija y no hemos desviado el pensamiento de un nuevo hombre, no, para nada. Estamos hablando de la iglesia en sí. En Hechos capítulo 2 habla de la sal, pero Hechos 1 lo precede. ¿A qué me refiero con esto? Nuestra atención primero está atraída a la petición de Eliseo, por ejemplo, de una vasija. Miremos esto. Tanto el libro de Segunda de Reyes como el libro de Hechos también nos muestran un gráfico muy similar, aunque son diferentes enfoques en el sentido de la historia, pero nos están mostrando lo mismo. Entonces aquí nuestra atención primero es atraída por la petición de Eliseo de una vasija nueva. Ahora, una vasija era una vasija que nosotros sabemos lo que es una vasija, ¿no? Era un pequeño recipiente o un plato profundo, pero pequeño. Y nos preguntamos entonces, ¿por qué una vasija? ¿Por qué no simplemente echar un puñado de sal al agua? Porque entendemos, por lo que la historia nos relata, que la sal fue la que sanó las aguas, no la vasija. Porque entonces pide una vasija nueva. Cuando uno lee este pasaje, inmediatamente asoma esta idea. Y cuando yo leí la escritura, me pregunté, ¿por qué una vasija nueva? Más aún, ¿por qué una vasija? Si la sal va a sanar la tierra, entonces echémosle sal. Pero estamos tratando con el avivamiento y estamos tratando también con la recuperación de ese hombre celestial, o sea, para que llegue a la altura, a la medida del varón perfecto. Y estamos tratando al mismo tiempo con el pueblo de Dios que está en esta tierra, hablando de nosotros como iglesia. Nosotros lo representamos a Él aquí, representamos a Jesús en esta tierra. Y estamos al mismo tiempo tratando con la recuperación de lo que es verdad y real. Y para tal obra, entonces,
Una vasija debe ser preparada especialmente y apartada para ello. Usted y yo somos llamados por Dios para producir esto a través de la predicación de la palabra. Nosotros al predicar el evangelio, al predicar la palabra de Dios, entonces inmediatamente vamos produciendo esto. Y al mismo tiempo, para llevarlo a la realización, tiene que haber algo con una naturaleza muy distintiva. Algo de esa naturaleza lamentablemente se ha perdido y debe ser recuperado. Estamos hablando de la iglesia. Creo que la iglesia ha perdido mucho de esa naturaleza. Creo que la iglesia ha perdido la objetividad y ha perdido también la visión y ha perdido quizás el propósito esencial. Quizás podemos llamarlo así. Ha perdido el lado espiritual de esto. ¿Por qué? Porque las cosas se han degenerado, las cosas se han trastocado, las cosas se han distorsionado y algo vago e inseguro ha aparecido en cuanto a lo que es el significado y propósito verdadero de la vida de la iglesia. Ahora, si eso no es verdad hoy en día, entonces yo no soy un predicador del evangelio. Porque si estoy hablando de esto, que algo se ha perdido, entonces estaría en un error si eso no es así. Tú le puedes preguntar a 100 personas y hacer la misma pregunta y preguntarle directamente a ellos, ¿de qué se trata la iglesia? Amigo, ¿de qué se trata la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Y puedes preguntarles a 100 personas de la iglesia y quizás ni uno entre 100 que pertenezca a la iglesia pentecostal incluso, y mucho menos a otras iglesias, sabrán por qué estamos aquí. Esto es una cosa real. Hoy día la mayor parte de la gente de iglesia no tiene idea por qué es iglesia. ¿Para qué están aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios con la iglesia? No saben el significado verdadero de las cosas. Ya no se encuentran, hermano querido, el significado real de esas cosas. O sea, las cosas que se dicen y se hacen ya no significan lo que significaban al comienzo. Cuando nuestra vida, nuestra comunión con Dios era tan perfecta, tan hermosa, tan maravillosa, tan santa, tan pura, hoy ya no significan lo mismo. Hay una diferencia en el significado y hay una tragedia, hermano querido, que es mucho más continua con la forma hoy día que se usa. O no han logrado ver que ya no hay poder en la iglesia. La iglesia se ha transformado en un club social, se ha transformado en un lugar en donde la gente tiene esparcimiento, en donde la gente tiene una relación de más que nada de amistad, y se ha perdido lo esencial, que es el poder de Dios. Recuerde lo que Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces pregúntale a la iglesia y pregúntale a los cristianos, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está ese poder? Lo más peligroso que puede pasar ya sucedió. El problema es que hemos aprendido a ser religiosos sin Dios. Hemos aprendido a vivir sin Dios y tenemos una religión, tenemos una norma, tenemos una forma, tenemos un formalismo, si tú quieres llamarlo así, y hemos aprendido a vivir sin Dios. Recuerda, esa fue la tragedia del reino de Saúl. Su reinado fue así. Nunca estuvo el arca en su lugar durante su reino como rey de Israel. Eso es una tragedia. Pero la peor tragedia, hermano querido, fue que nunca hubo un esfuerzo para traerla de regreso. Nunca Saúl, en toda la historia de su reinado, nunca Saúl siquiera se esforzó por traer el arca del pacto, como lo vemos en el reinado de David. Y peor aún, ellos nunca
habló de Saúl, nunca extrañaron el arca. Ellos aprendieron cómo ser religiosos sin Dios. Y ese es el problema de la iglesia de hoy. Hemos aprendido a ser religiosos sin Dios. Nos acostumbramos a lo que vemos y a lo que tenemos y a lo que poseemos porque nos sentimos bien. Y en realidad la pregunta vuelve a sonar: ¿dónde está el poder? Hoy existe una imitación del Espíritu Santo en los grupos pentecostales. Y los necios piensan que todo está bien. Hay una imitación terrible del Espíritu Santo. Ahora, si usamos el libro de los Hechos como un modelo, si miramos el libro de los Hechos para ver cómo fue la iglesia primitiva y vemos las epístolas como aquello que revela, por supuesto, la verdad que Dios quería que fuera la base para que nosotros pudiéramos permanecer en aquello que brota del libro de los Hechos, porque todo brota de allí, entonces se puede notar que hubo algo ahí que daba vida a todo. Ese algo era un tipo de vida en particular. Vemos el poder. Por eso vemos el libro de los Hechos cuando Jesús le dice a sus discípulos: pero recibiréis poder. Y hasta el día de hoy la iglesia está tratando de recibir poder. No tiene poder, no ha recibido poder y está tratando de ver dónde está. El problema es ese: nos hemos acostumbrado a vivir sin el poder de Dios. Ahora, hemos tratado con esto y lo hemos hecho abundantemente en los temas anteriores. El cristianismo, hermano querido, no es una religión. El cristianismo es vida. Entonces nos preguntamos, ¿qué fue lo que creó y qué fue lo que produjo el cristianismo? Sin duda nos damos cuenta en la palabra que fue el Espíritu Santo glorificando a Jesús en los corazones de los creyentes que produjo el cristianismo. Si usted dice soy cristiano, entonces el Espíritu Santo fue el que obró y glorificó a Jesús en su corazón para que usted sea un cristiano. Jesús llegó a ser real en los corazones de ellos y ellos lo hicieron real al mundo entero, predicando acerca de Jesús. O sea, esta nueva vasija de la cual estamos hablando es una parte importante, fundamental, vital. Esta vasija, hermano querido, peculiar, especial, tiene que ser formada por Dios. Esto no lo forma la religión, esto no lo forma un montón de dogmas. Esto tiene que ser formado por Dios. Si es que el mundo, por supuesto, y la iglesia caída van a encontrarse con Él hoy. Tiene que ser formada por Dios. Tiene que haber una recuperación de lo que se ha perdido. Tiene que ser recuperado primero en la vasija para poder ser derramado a las multitudes. Si tú y yo no tenemos el poder de Dios en nuestra vida, esa sal que sana, que restaura, hermano querido, entonces ¿qué vamos a entregar a este mundo? Cuando miramos a lo largo de la Biblia, vamos a ver, por ejemplo, cuando el río vino en Pentecostés, ese río del Espíritu Santo, ese poder de Dios, no vino sobre toda Jerusalén, tú lo recuerdas. Fue en el aposento alto. No fue sobre toda Jerusalén, no, fue en el aposento alto. Vino a esa vasija especialmente preparada, 120 personas que estaban allí reunidos esperando el avivamiento, esperando la llenura del Espíritu. Vino a ellos. Y a través de ellos fue derramada al mundo. Como ves entonces, y si me sigues en este tema, todo lo que Dios busca es una vasija. Una vasija. Esto es todo lo que Dios siempre necesitó. Una vasija. Él no está buscando actuaciones. Él está buscando
habitaciones. ¿Me estás entendiendo? Habitaciones. Y cuando él encuentra esa vasija, entonces él empieza a moldearlo o a moldearla a la imagen de lo que quiere producir. Y sabemos quién es la imagen. Es el Señor Jesucristo. O sea, él quiere moldearnos a la imagen de su Hijo. Él siempre comienza, como vimos en el capítulo anterior, a través de la muerte y la resurrección. Muerte y resurrección. Muerte y resurrección. O sea, muerte de lo que somos y luego resurrección a lo que Él es. Esa es la manera como siempre funciona. Esa es la manera como siempre funcionará. No hay otra forma, no hay otra manera. Cuando Dios nos llama, Él comienza a tratar con nosotros. Recuerda lo que Jesús dijo: muchos son los llamados. Muchos son los llamados. Y tú terminas la frase y dice: pocos son los escogidos. Todos los nacidos de nuevo son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Por qué? Porque las tareas diarias de la vida consideran el costo de ser parte de esta vasija peculiar y les parece demasiado. Es demasiado. No, yo no puedo hacer eso. Es mucho lo que Dios me exige. Yo voy a la iglesia, pero yo no quiero llegar a ser como ese hermano porque es fanático. No, yo no quiero hacer eso. Yo voy a la iglesia porque me gusta cómo canta, me gusta. Hay un ambiente sano, un ambiente lindo, hay un ambiente maravilloso, pero no me pidan que yo haga más cosas porque no las voy a hacer. No, yo no vengo aquí para volverme fanático. Este es el problema. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Su vasija siempre es una vasija que ha sido probada por el fuego. Dios, hermano querido, la hace pasar por las presiones y tensiones de la vida para probarla y ver si puede ser esa vasija que Dios necesita. Veamos una historia o veamos varias historias para ver si logro graficarte lo que estoy tratando de decir. Cuando Dios, por medio de Gedeón, iba a librar al pueblo de Israel de los madianitas, recuerda que los madianitas tenían 250,000 madianitas que estaban en el valle. Imagínate, 250,000. Mi mente, mi cabeza no da para tanta gente. 250,000. Y Gedeón reúne un ejército de 32,000 personas. Cualquiera diría con esa cantidad de gente: wow, 32,000 contra 250,000. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Los trae a un lugar y le dijo a Gedeón, parafraseando: ahora yo quiero que envíes de regreso a casa a los que han comprado tierras, a los que se han casado, a los que han comprado bueyes, incluso a los cobardes. Le dio una lista de cosas y dijo: todos los que estén en esta categoría, despídelos, envíalos de vuelta a casa. Y los despidió. Y la mayoría se fue. ¿Tú sabes cuántos se fueron? 22,000. 22,000 de 32,000. Quedaron solo 10,000. Entonces tú te preguntas: ¿pero qué estaba haciendo? Cualquiera que tuviera, hermano querido, otro interés, cualquiera que tuviera otro anhelo, otro deseo en su mente, en su corazón, no podía ser parte de ese instrumento que Dios iba a usar. No podía ser parte de lo que Dios iba a librar. No podía Dios traer avivamiento a través de ellos. No podía entonces Dios sacar de la tierra lo que no era correcto con ese tipo de gente. Como ves, la vasija estaba siendo forjada. ¿Y para qué? Para librar la nación. Y esa vasija debía ser purgada. Eso es lo que estaba sucediendo.
Entonces las cosas que no eran de Cristo tenían que ser quitadas. Él los llevó ahí y todos los que tenían otros intereses tuvieron que salir, tuvieron que irse porque no encajaban, porque no tenían el conocimiento de lo que estaban haciendo, no tenían idea por qué estaban ahí. Recuerda la pregunta del principio, cuando tú le preguntas a la gente de la iglesia, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? No tienen idea. Entonces luego de eso, que se fueron 22,000, quedó con 10,000, Dios los trae a las aguas. Y mientras ellos bebían, Él los miraba. Y eso le mostró Dios a Gedeón. Los que están en estado de alerta, eso se escoge. Los de corazón dividido fueron despedidos y solo 300 quedaron. 300 personas, 300 hombres contra 250,000. ¿Puedes hacerte la imagen? 250,000, 300. ¡Wow! ¡Oh, Dios! Esa vasija, sin embargo, esa vasija era todo lo que Dios necesitaba, porque a través de ella Él pudo dar la victoria que necesitaba en aquel entonces. O sea, Dios es un Dios de lo imposible, pero ¿qué es lo que necesita? Una vasija. Así ha sido siempre y así es ahora. Él no ha cambiado, Él no ha variado. Cuando lo original se ha perdido, cuando falta ese componente, entonces Dios tiene que levantar una vasija a través de la cual Él pueda derramarse a sí mismo para que la recuperación pueda ser posible. Vemos en toda la Biblia que la vasija debe ser probada en el fuego. Cuando Dios, escúcheme bien, iba a llamar a una nación, Él llamó una vasija humana a través de la cual Él podría producir esa nación. ¿Te recuerdas? Él no fue a cierto lugar, dijo: me gustó este valle, me gustó esta gente, voy a escogerla como nación. No, Él llamó a Abraham, llamó a un hombre, a una vasija para formar una nación. Él iba a ser la vasija de Dios a través de la cual la nación iba a nacer. Él puso a Abraham a través de un andar de fe durante 25 años. 25 años. Ese hombre, Abraham, iba a ser probado en todo y en cada emoción y en cada actitud para formar esa vasija. Él iba a pasar pruebas más allá de la resistencia humana, pruebas más allá de su fuerza humana, porque Dios estaba formando una vasija a través de la cual podría derramarse a sí mismo. Recuerda el último triunfo de Abraham. El último triunfo de Abraham fue ofrecer a su hijo, su único hijo, en el altar del sacrificio. Dios le dijo esto en Berseba y le habla a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único hijo. Él tenía otro hijo ilegítimo, usted se acuerda, ¿no? Ese hijo no era el que Dios le estaba pidiendo. Le estaba pidiendo a Isaac, al que tú amas, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El escritor del libro, hermano querido, no contó la agonía de Berseba esa noche, cuando ese anciano luchó con Dios, y tiene que haber luchado. Me imagino la mente de Abraham cuando Dios le habló: toma tu único hijo y llévalo y sacrifícalo en el monte que yo te mostraré. Imagínate toda esa noche Abraham no durmió, luchó tratando de entender, de comprender lo que había oído, lo que había escuchado, lo que había sentido. No sé cómo fue, la Biblia no lo menciona. Aparentemente es una voz audible que oyó, aparentemente fue un pensamiento más fuerte, aparentemente fue una emoción, un sentimiento, no lo sé. Pero el punto es que el escritor no escribe, no muestra esa tremenda noche de agonía de Abraham.
Porque aquí estaba, hermano querido, lo más cercano a su corazón. Y todas las promesas de Dios estaban envueltas en él. Y ahora Dios le estaba diciendo que tome a su hijo en donde estaban las promesas y lo ofrezca en sacrificio. Todas las promesas estaban en Isaac. Y Dios se lo está pidiendo para que lo sacrifique. Finalmente, y nosotros pasamos de un versículo a otro tan rápido y no nos damos cuenta de todo eso, finalmente Abraham obedeció. Y ahí en Moria, cuando él estaba a punto de clavar el cuchillo en su hijo, Dios lo detuvo. ¿Qué hizo Dios? Dios había provisto un carnero para el sacrificio. Pero mientras ese anciano estaba ahí ese día, y lo digo así anciano por la realidad nuestra hoy, cargando con sus 100 años, su cuerpo frágil quizás, moviéndose con los vientos de Moria, él oyó estas palabras de Dios: yo sé que puedo confiar en ti. Yo sé que puedo confiar en ti. Dios necesitaba una vasija. Y eso es lo que Él está buscando. Ese es el vehículo por el cual Dios se moverá y fluirá. Dios está formando hoy como esa vasija, hermano querido, a través de la cual Él se puede derramar. Y Dios está formando tu vida y mi vida como esa vasija para que la sal pueda ser derramada en las aguas. Y esto, hermano querido, pueda sanar la tierra. Esto no sucede sin una vasija. Tiene que estar esa vasija. Esto sería: dale a Dios esa vasija. Gritarle a la gente creyente: dale a Dios esa vasija. Él hará el resto. Todo lo demás va a encajar en su lugar cuando tú le des esa vasija. Sé esa vasija para Dios y Dios hará el resto. Recuerda que cuando la nación fue vendida a esclavitud, y para preservarla en tiempos de hambre, Dios tuvo que llamar a otro humano para rescatarla y preservar a la iglesia, que es el pueblo de Dios. Dios entonces llamó a un hombre llamado José para formarlo. Lo llamó desde niño. Y durante 20 años, cuando tú lees la historia, durante 20 años él estuvo en el fuego de la prueba, vendido como esclavo por sus hermanos, desacreditado por una mujer. Pasó muchos años en un calabozo de Egipto. Entonces la pregunta sería: ¿qué está sucediendo? Si Dios está conmigo, ¿cómo puede sucederme una cosa mala y otra? Me venden como esclavo. Una mujer viene y me desacredita y luego me mandan a la cárcel. ¿Cómo puede Dios estar conmigo? ¿Qué está sucediendo? Dios estaba forjando una vasija a través de la cual Él pueda derramarse a sí mismo y traer liberación a su pueblo. Siempre fue de esta forma. No es diferente ahora, para nada. Mientras estás buscando a Dios, Él te está hablando. Y esto es lo que Él está buscando: una vasija. Él está forjando esa vasija y esta va a pasar a través del fuego una y otra y otra y otra vez. En el Salmo 105, versículos 17 y 18 vemos algo acerca de José. Envió un varón delante de ellos, a José, dice. Y dice en una frase: afligieron sus pies con grillos. Si tienes una buena Biblia, hermano querido, en la lectura marginal dice: hasta que el hierro penetró su alma. Hasta que el hierro penetró su alma. Dice que Él envió su palabra y lo probó. Dios le había hablado, pero durante 20 años Dios no le volvió a hablar a José. Cuando era joven Dios le habló, le mostró los sueños, pero de ahí pasaron 20 años y no le volvió a hablar. ¿Qué estaba haciendo?
Dios decía, si él no cree lo que yo le dije, él no puede ser esa vasija. Si él duda de lo que yo le dije, él no puede ser esa vasija. Las pruebas y tribulaciones entonces son parte de esto. Pero en todo esto el nuevo hombre está siendo formado a la imagen de Cristo, el único que es fiel. ¿Sabe? El carácter de Cristo en esa vasija la hace permanecer fiel en estos tiempos de tentaciones y tribulaciones, en donde todo parece contrario. Cuando el tiempo de librar a esa nación llegó, recordemos a José, el Señor tenía que tener otra vasija. Un hombre llamado Moisés fue elegido para ser la vasija para librar a esa nación de la esclavitud. Y escúchame bien, esto está escrito para que nosotros aprendamos, nosotros que nos esclavizamos a ideas erróneas, a pensamientos erróneos, y hacemos una mezcla de nuestra creencia pensando que todo lo conocemos y lo sabemos. Dejamos que el pecado mismo entre y la iglesia llegue a ser una multitud mezclada que no se sabe quién es quién. Entonces Dios tiene que tener a alguien para librarla. Dios tiene que tener una vasija para actuar a través de él. Y él forja vasijas para ese propósito. Moisés es llamado, hermano querido, en ese tiempo. Y Dios, escúchame bien, soportó su conducta por 40 años en el desierto de Madián. Moisés, dice el libro de Hebreos, fue hombre poderoso en hechos. Eso fue cuando dejó Egipto, destinado para un trono. Recuerda, estaba destinado para un trono, pero ahora estaba relegado a un desierto. Él perdió incluso su habilidad de hablar bien. 40 años en el desierto hablando con ovejas. Ahí fue donde Dios lo encontró. Él estaba vacío de todas sus ideas preconcebidas. Él había sido limpiado de todo aquello y ahora una vasija estaba lista para ser usada en las manos de Dios. ¿Para qué? Para librar al pueblo de Dios. Por eso la iglesia de hoy en día tiene que ser renovada. Y esto lo hablo en el buen sentido de la palabra. Renovada a lo esencial, a lo principal, a lo que Dios desea. Renovada a lo que se ha perdido y tiene que ser derramado en esa vasija. Y para hacerlo, ¿qué tiene que hacer Dios? Dios tiene que ser permitido, hermano querido, que pueda forjar ese vaso para hacer una nueva vasija, distinta y peculiar en sí misma. Hoy vemos a tantos creyentes que con la primera prueba huyen, que con el primer problema escapan, que con la primera situación difícil arrancan, que con la primera situación complicada ya no quieren más con el evangelio. Eso es absurdo. Dios quiere una vasija y va a preparar esa vasija y vas a tener que enfrentar situaciones difíciles, pero si le has creído a Dios debes permanecer firme, no importa cuán difícil sea la prueba. Esa vasija tiene que ser algo que Dios puede señalar como lo que Él está buscando. Pero no debe ser exclusiva. Es para ministrar a todos los que a través del Espíritu necesitan la ministración. Debe ministrar a todos, hermano querido, en los cuales está el Espíritu de Dios. No importa cuán desamparada sea la vida espiritual, esa vasija está llamada a ministrar a los que pertenecen a Dios. No importa cuánto sufrimiento tengas que pasar, esa vasija está para ministrar a los demás. Hermano querido, la obra de Dios con esa vasija es formarla, es moldearla para que sea una vasija que pueda obrar, porque
porque siente lo que Dios siente. Cuando esa vasija está lista, entonces Dios se derramará. La Biblia dice que en los últimos días va a derramar de su espíritu. Y toda la iglesia pentecostal, va a derramar de su espíritu, vamos a gozarnos, vamos a tener avivamiento. Hermano querido, entiéndelo por favor. Si va a derramar de su espíritu Dios sobre toda carne, ese derramamiento vendrá a través de esa vasija, como sucedió en el comienzo. También sucederá de la misma manera al final. Será una vasija particularmente formada por Dios en el fuego de la adversidad, en el fuego del rechazo. El mundo lo rechazará, el mundo religioso te odiará, el mundo religioso y común estará en contra tuya, pero aún así, sabiendo quién es quién, tú seguirás adelante, porque tendrás el llamado para permanecer fiel a Dios a través de todo lo que puedas enfrentar. Esta siempre fue la manera de Dios. Miremos algo. Cuando Dios llamó a Ezequiel, wow, Ezequiel escribió su libro, el libro de Ezequiel. Pero cuando Dios llamó a Ezequiel, el pueblo de Dios estaba en un estado terrible de apostasía. Terrible. Y quiero terminar con esto. Habían sido llevados cautivos a Babilonia hacía 15 años. El templo había sido destruido totalmente. La ciudad estaba en ruinas. Esta era la situación histórica en la que Ezequiel fue llamado. Y en esta situación en la que tú y yo somos llamados, hermano querido, los muros están derribados, las puertas consumidas por fuego. La iglesia está en una condición terrible hoy día, y Dios está buscando una vasija a través de la cual Él pueda derramarse para sanar lo que su corazón ha querido sanar desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, cuando Dios llamó a Ezequiel en esos tiempos terribles y él empezó a predicar, ¿sabes lo que Dios hizo? Dios se llevó a su esposa. Dios permitió que su esposa muriera. Simplemente se la llevó. Sin advertencia, ella murió. Luego instruye al hombre de Dios a no decir absolutamente nada al respecto. Solo anda y di al pueblo de Israel, o solo anda y di a la iglesia y predica. Pon tus mejores ropas, las más elegantes, anda y predica, y no digas ni una sola palabra de esto. Qué cosa más terrible para un hombre, haber perdido a su esposa y no puede decir nada. ¿Qué crees tú que el pueblo pensaría acerca de él? Y si fuera hoy, ¿qué crees tú que pensaría acerca de él la iglesia? Este hombre no se preocupa lo suficiente, ni siquiera para decirnos que su esposa murió anoche. Pero la pregunta es, ¿por qué hizo Dios esto? Porque Ezequiel debía ser llevado a ese lugar como la vasija de Dios. Él iba a ser la vasija de la restauración. Por lo tanto, él tenía que sentir lo que Dios sentía. Israel, la esposa de Dios, estaba muerta y nadie lloraba, nadie se lamentaba. Ezequiel tenía que sentir esto. ¿Puedes imaginar la terrible carga en su corazón mientras él estaba de pie ese día predicando a esa nación, a ese pueblo de Dios, y su esposa estaba muerta? Acababa de morir por la noche y él no lo podía decir. Él conoció algo del quebrantamiento del corazón de Dios. ¿Sabes? Nosotros somos llamados por Dios al santo ministerio para ser la verdad de Dios, para ser esa vasija. Por eso discrepo totalmente de mucha gente que dice tener un llamado de Dios
y no ha experimentado absolutamente nada en el Evangelio, no ha sufrido absolutamente nada en el Evangelio. Y no es que tenga que sufrir, sino que estoy hablando de que no ha vivido experiencias terribles, que a la primera experiencia se fue de la iglesia y luego lo ungieron pastor y ahora es un líder. Discrepo de esos llamados, porque Dios no pudo preparar esa vasija. Y le digo algo más: nunca estará dispuesto a enfrentar la verdad de Dios o a hablar la verdad de Dios, porque simplemente no tiene la experiencia y no tiene tampoco el sentir de Dios en su corazón. Cuando somos llamados al ministerio de Dios, esa vasija será tratada, trabajada por Dios, a través de la cual Él pueda derramar ese componente de vida que falta. Para esto vivimos. Esa es la razón de nuestro ser. Yo solo espero que el Dios de los cielos, hermano querido, pueda despertarnos. Pueda despertarnos. Y que podamos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, llegar a ser lo que Él quiere que seamos, hacer la voluntad de Dios, porque Dios necesita una vasija. Aquí Dios no necesita miles de personas, necesita una vasija, y Él a través de esa vasija fluirá, tocará, ministrará, salvará, restaurará. Eso es lo que Dios hará a través de esa vasija. ¿Me estás oyendo? Por eso es tan importante. Dios quiere a través de esa vasija derramar esa sal sobre esta humanidad. Y recuerda que te enseñaba que la sal significa recuperación, preservación y permanencia. Tú y yo tenemos una tremenda responsabilidad. Por lo tanto, necesitamos ponernos en las manos de Dios para ser la vasija que Él quiere que seamos. Quiero invitarte a orar. Padre, oramos en esta hora. Agradecemos en esta mañana tu palabra. Agradecemos el que nos hables y nos ministres. Yo te agradezco infinitamente, Señor, por lo que hoy tú nos has hablado. Que el corazón y vida de tus hijos y de tus hijas, Señor, pueda ser impactado a través de esta palabra. Que hoy cada uno de ellos entienda, Señor, el llamado que tú has hecho a sus vidas. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que esa gracia divina sea sobre cada uno de ellos. Forma en nosotros esa vasija. Haz de nosotros esa vasija. Gracias, mi Dios, por tu gran amor y misericordia, y por habernos llamado a servirte. En el nombre de Jesús lo agradecemos hoy. Amén y amén, Señor. Aleluya. Gloria a Dios.